Me dejó por mensaje y se llevó el dinero, pero yo ya lo tenía todo listo. El mensaje me llegó mientras ayudaba a una clienta a elegir una bufanda de lino. No temblé. No lloré. Ni siquiera sentí que se me quebrara la voz cuando le sonreí a la señora Teresa y le dije que ese tono celeste le iluminaba el rostro. Pero ahí estaba, la pantalla encendida de mi celular, mostrándome con brutal frialdad un mensaje de mi esposo. Te dejo. Me voy a vivir a Miami con Valeria. Ya vacié nuestra cuenta conjunta. Así, sin siquiera un saludo. Sin una llamada. Sin una pizca de respeto por los 12 años de matrimonio que compartimos. Me llamo Andreina, tengo 38 años y, ese jueves a las 4:16 de la tarde, mi esposo me dio el adiós más cobarde y repugnante posible. Por mensaje de texto. Respondí con 2 palabras. Buena suerte. Eso fue todo. Mientras él probablemente se imaginaba que yo me desmoronaría, que lloraría desconsolada en el suelo de mi boutique o que suplicaría por explicaciones, yo simplemente apagué el celular. Terminé de envolver la bufanda en el característico papel plateado de la tienda y cerré la caja con un lazo blanco impecable. No era una sorpresa. Las señales estaban ahí desde hacía meses. Las noches que decía que se quedaría trabajando hasta tarde, y que nunca coincidían con los depósitos de su sueldo. Las contraseñas nuevas en su teléfono. La obsesión repentina por el gimnasio, los perfumes nuevos, las camisas apretadas, los jeans entallados que apenas podía subirse. Y, por supuesto, su interés por la nueva recepcionista de su oficina. Valeria. La conocí en la fiesta de Navidad de la empresa. Me bastaron 10 minutos para notarlo. Cómo se reía exageradamente de los chistes malos de Leandro. Cómo lo tocaba en el brazo cuando nadie parecía mirar. Cómo él la buscaba con la mirada, como si yo ya no existiera. Pero no dije nada. No grité. No reclamé. Hice algo mejor. Hace 3 meses, encontré un recibo de una cena romántica en un restaurante de lujo. Decía que había tenido una reunión con unos proveedores, pero en el ticket solo figuraban 2 platos, 2 copas de vino y un postre compartido. Esa noche, abrí una cuenta bancaria nueva, a mi nombre, en otro banco. Una semana después, él propuso unir nuestras cuentas para facilitar la organización del hogar. Sonreí, fingí entusiasmo y transferí mis ahorros personales a la cuenta nueva. La cuenta conjunta que él creía haber vaciado esa tarde, solo tenía lo suficiente como para no despertar sospechas, el equivalente a 2 meses de su sueldo. El resto, estaba bajo mi control desde hacía semanas. Y no solo el dinero. También tenía respaldos, fotos de recibos de hotel, extractos de tarjeta, capturas de mensajes, movimientos bancarios sospechosos. Llevaba meses documentando todo. Cuando recibí el mensaje, no fue devastador. Fue una señal. Era hora. Llamé a mi abogada, a quien ya había consultado semanas antes, y le dije simplemente. Ya hizo su jugada. Los papeles están listos, respondió con seguridad. Los presento mañana a primera hora. ¿Quieres que lo notifiquemos en Miami? No aún. Déjalo creer que ganó. Mi celular volvió a vibrar. Otro mensaje. No te molestes en llamarme. Valeria y yo nos vamos mañana. Mandaré a alguien por mis cosas. No respondí. En su lugar, serví una copa de vino y comencé a organizar el papeleo. Saqué del mueble nuestro álbum de bodas. Ahí estaba él, más joven, más auténtico, antes de que la crisis de los 40 lo transformara en una caricatura de sí mismo. Antes de las frases ridículas, las selfies con filtros, el deseo desesperado por impresionar a veinteañeras. Mi casa, que, por cierto, heredé de mi abuela y jamás puse a su nombre a pesar de sus constantes insistencias, permanecía en silencio. Mi refugio. Mi fortaleza. Mi negocio, mi boutique, era otra historia. Había crecido con mis propias manos, con mi visión, con mis sacrificios. Leandro siempre se refirió a ella como mi pasatiempo. Nunca entendió que ganaba más que él desde hacía 2 años. Otro mensaje. Este condescendiente, como si fuera un favor. Sé que esto debe ser difícil para ti. Ya no estás en tus 20s. Al menos tienes tu tiendita para entretenerte. Ahí fue cuando sonreí por primera vez desde que leí su primer mensaje. No respondí. En lugar de eso, hice capturas de pantalla de cada mensaje y los agregué a mi carpeta de evidencias. Cada palabra suya era una confesión. Una prueba de su premeditación. De su desprecio. De su estupidez. Después, llamé a la compañía de tarjetas de crédito. Buenas tardes. Habla Andreina Navarro. Necesito denunciar cargos fraudulentos y cancelar una tarjeta. Por supuesto, señora. ¿Puede identificar los cargos? 2 boletos de primera clase a Miami, una reserva en el Royal Palm. Usaron nuestra tarjeta conjunta. ¿Tiene pruebas? Tengo mensajes de mi esposo admitiéndolo. Estoy dispuesta a enviarlos ahora mismo.
La voz profesional de la operadora no ocultó un dejo de satisfacción. Canceló todo. En minutos, los boletos quedaron inválidos y la reserva anulada. Esa noche dormí tranquila. Leandro había creído que estaba escribiendo el capítulo final de nuestra historia con ese mensaje cobarde. No sabía que, en realidad, solo había activado una trampa perfectamente preparada. A la mañana siguiente, mientras preparaba el nuevo escaparate de mi boutique, mi celular vibraba sin cesar. Los mensajes de Leandro se volvían cada vez más frenéticos. ¿Qué demonios hiciste con la tarjeta? La aerolínea dice que nuestros pasajes no están confirmados. El hotel canceló la reserva, contéstame. Lo dejé sonar. Era viernes, el día más movido en la tienda, y tenía que recibir un nuevo lote de bolsos de diseño. Había cosas más importantes que atender que un hombre de 45 años atrapado en una fantasía adolescente. A eso del mediodía, el número de mi suegra apareció en pantalla. Dudé unos segundos, pero contesté. Hola, Gladys. Hola, querida. Leandro nos contó lo que pasó. Que lo alejaste, que no lo apoyabas. Que ahora estás siendo vengativa. Puse el altavoz y seguí organizando unas carteras en el estante de cristal. ¿Te mencionó que vació la cuenta conjunta y usó nuestra tarjeta de crédito para llevarse a su novia a Miami? Silencio. ¿Tarjeta de crédito? Preguntó ella, con voz apagada. Tengo los mensajes, Gladys. ¿Quieres que te los lea? Hay uno en el que se burla de mi edad, otro en el que admite haber tomado el dinero, otro donde afirma que me está haciendo un favor. Otro silencio. Luego, una pausa larga. Bueno, sí, le dije que enviar un mensaje de texto era inapropiado. Te agradezco la llamada. De verdad. Pero mi abogada me recomendó evitar cualquier tipo de contacto con la familia de Leandro durante el proceso. ¿Proceso? Ya. Adiós, Gladys. Esa misma tarde, me llegó el rumor. Marisol, la hermana de Leandro, andaba hablando con conocidos en común. Que él y Valeria estaban varados en un hotel barato cerca del aeropuerto. Al parecer, las tarjetas personales de Leandro estaban al tope. Otro detalle que había notado hacía meses. Su nivel de endeudamiento era una alarma más que ignoró en su carrera hacia el precipicio. Mi abogada me llamó justo antes del cierre. Ya programaron la audiencia de emergencia para el lunes. Tenemos todo para pedir la congelación de los activos restantes. La evidencia de su fraude con la tarjeta y su confesión sobre la cuenta conjunta nos da ventaja. ¿Ya le notificaron? Todavía no. Pero lo harán en su nueva dirección, el motel donde están. No pude evitar reír. Imaginar su cara al recibir la notificación mientras intentaba rehacer su vida entre cucarachas y sábanas rasposas me dio cierta paz. Por cierto, agregó mi abogada, las redes sociales de Valeria están resultando ser una mina de oro. Publicó todo el día sobre la aventura, incluyendo comentarios bastante mordaces sobre ti. Perfecto. Que sigan hablando. Estaba tan concentrada en no dejar huecos, en asegurarme de tener cada papel, cada movimiento perfectamente respaldado, que casi no me di cuenta de que ya no sentía rabia. Solo determinación. Y ahí llegó otro mensaje. Crees que eres muy lista, pero hice copias de todos los registros financieros de la boutique. La mitad me pertenece. Le tomé un pantallazo y se lo reenvié a mi abogada. Una más para el expediente. Leandro jamás entendió cómo funcionaba la propiedad empresarial ni la separación de bienes. Yo había sido extremadamente cuidadosa desde el primer día. Había registrado la tienda a mi nombre, separado los ingresos, declarado todo como propiedad individual. Él nunca invirtió un bolívar en ese negocio. Solo desprecio. Solo burlas. La audiencia del lunes llegó pronto. Leandro apareció vestido como un adolescente desubicado, jeans ajustados que no le favorecían, una chaqueta de cuero que parecía prestada por un influencer y esa misma actitud arrogante que lo había acompañado toda la vida. Valeria se quedó afuera del juzgado. Quizás por miedo. Quizás por vergüenza. Quizás porque no quería ver en lo que él realmente se había convertido. Mi abogada presentó todo con precisión quirúrgica, capturas, fechas, movimientos bancarios, correos, mensajes. Cada pieza cuidadosamente organizada como parte de una estrategia a la que Leandro nunca se molestó en oponer algo más que palabras huecas. El juez lo miró directamente. Señor Ramírez, usted admitió en este mensaje que vació deliberadamente una cuenta conjunta. Y usó tarjetas compartidas para financiar un viaje con una tercera persona. ¿Lo niega? Solo estaba, tratando de terminar con todo, balbuceó él, por primera vez nervioso. ¿Cometiendo fraude financiero? Silencio. Y ahora pretende reclamar parte de un negocio que, según estos documentos, ha estado siempre separado de los bienes conyugales. Su abogado intentó intervenir. Mi cliente entiende que cometió errores, pero la señora Navarro ha sido calculadora, incluso vengativa. ¿Calculadora?, replicó mi abogada con calma.
¿querrá decir precavida? Mi clienta no ha hecho más que proteger lo que legítimamente le pertenece. Y tenemos documentación detallada para probarlo. El juez no tardó en pronunciarse. Este tribunal encuentra evidencia suficiente de mala conducta financiera. Se ordena la congelación de los bienes comunes y la devolución de los fondos sustraídos en un plazo de 24 horas. Ese dinero ya se gastó, dijo Leandro, con la voz quebrada. Lo usamos en... Entonces sugiero que encuentre la forma de reponerlo, sentenció el juez sin levantar la voz. Y añadió. Y, señor Ramírez, este tribunal no simpatiza con hombres que usan tarjetas compartidas para pagar vacaciones con amantes mientras abandonan a sus esposas por mensaje de texto. Cuando salimos, Leandro estaba blanco como papel. Valeria no se le acercó. Estaba ocupada revisando su celular, visiblemente incómoda. Yo seguí caminando, mis tacones resonando en el mármol del juzgado, de regreso al negocio que él nunca comprendió ni valoró. En las semanas que siguieron a la audiencia, Leandro empezó a desesperarse. Primero, trató de afirmar que la boutique había sido idea suya, que él había aportado moralmente al crecimiento del negocio. Después, intentó convencer al tribunal de que yo había escondido activos. Todo fue inútil. Cada alegato suyo se estrellaba contra el muro sólido de mis registros. Tenía respaldos de cada compra, cada inversión, cada ingreso. Hasta había guardado los mensajes donde él se burlaba de mi tiendita, donde decía que era solo un pasatiempo caro. Está desesperado, comentó mi abogada durante una llamada. Y eso lo hace peligroso. Pero tú hiciste todo bien. No pude evitar pensar en Valeria, atrapada ahora en un apartamento tipo estudio con un hombre de mediana edad sin ahorros, sin tarjeta de crédito, sin ascenso y sin futuro. La boutique, en cambio, prosperaba. Irónicamente, los chismes ayudaron. Muchas mujeres venían solo para mostrar su apoyo. Se probaban vestidos, bolsos, zapatos, y casi siempre se iban con más de lo que planeaban comprar. Una clienta, mientras elegía una cartera roja, me dijo con una sonrisa cómplice. Mi ex también pensó que se iba a quedar con todo. Nunca esperó que yo fuera más lista. Y sí, esa era la diferencia. Leandro me subestimó. Y no fue por falta de señales. Siempre creyó que la prudencia era paranoia, que la organización era control, que mi silencio era debilidad. Mi celular seguía vibrando de vez en cuando con mensajes suyos. Un día, amenazaba. Te vas a arrepentir de esto. Otro, suplicaba. Nunca quise hacerte daño. Las cosas se nos salieron de las manos. Después, manipulaba. Podemos llegar a un acuerdo. No tiene sentido que sigamos peleando. No respondía. Solo reenviaba todo a mi abogada. Dejaba que cavara solo su tumba legal. Por rumores, supe que Valeria ya no estaba tan encantada con él. Una amiga en común me dijo que había empezado a publicar indirectas en sus redes, frases sobre relaciones tóxicas, fotos con frases tipo vivir y aprender. Lo más llamativo fue que eliminó su estado civil. Parece que la fantasía se le desinfló rápido, dijo mi abogada cuando le conté. Casi sentí lástima. Casi. Pero entonces recordé ese primer mensaje, ya vacié la cuenta conjunta. Me voy con Valeria. Y, sobre todo, ese otro, al menos tienes tu tiendita para entretenerte en tu vejez. Ese fue el combustible. La chispa. La frase que terminé enmarcando en mi oficina, justo debajo de uno de los premios empresariales que gané ese año. 2 meses después del divorcio, abrí una segunda sucursal. Una boutique más grande, más luminosa, con vitrinas modernas y una línea de accesorios exclusivos. Las revistas locales comenzaron a interesarse en mi historia. No como la de una mujer abandonada, sino como la de una empresaria astuta que había salido adelante con cabeza fría y decisiones inteligentes. Fue entonces cuando Marisol, la hermana de Leandro, apareció en mi tienda. No la había visto desde la audiencia. Entró nerviosa, acariciando un pañuelo de seda que tomó del perchero. Y no esperaba verte aquí, le dije, sin hostilidad, pero sin invitarla a quedarse. Sé que al principio no te creí. Y me avergüenza, dijo en voz baja. Leandro se hizo la víctima muy bien. Pero luego vimos los mensajes, como se jactaba. Y ahora, verte así, manejando todo con dignidad. Solo quería decirte que lo siento. Asentí. No le debía perdón, pero tampoco rencor. Solo quería seguir adelante. Mientras tanto, Leandro trataba de impugnar el acuerdo de divorcio. Todas sus peticiones fueron rechazadas. El juez no necesitó más que revisar nuevamente los mensajes de texto donde él mismo se incriminaba. En uno de ellos incluso afirmaba que su mensaje sobre vaciar la cuenta era una broma. ¿Una broma? Rió mi abogada cuando me lo contó. El juez le preguntó si creía que eso hacía el robo menos ilegal. La ironía se acumulaba como interés compuesto. Y en medio de todo eso, una joven se acercó un día durante una charla que ofrecí para emprendedoras. Me recordó a Valeria,
pero con más luz en los ojos. Me preguntó si era paranoico mantener separadas las finanzas personales y del negocio estando casada. Y mi esposo dice que el matrimonio es compartir todo, dijo con una sonrisa insegura. Mi exmarido decía lo mismo, respondí. Hasta que intentó quedarse con la mitad de algo que nunca le perteneció. Esa noche, mientras cerraba la tienda, me di cuenta de algo. Todo lo que había sufrido, todo el dolor, la rabia, la humillación, habían sido el precio de una libertad mucho más grande. No solo había protegido mi patrimonio. Había protegido mi dignidad. Y lo mejor de todo era que no lo hice con venganza. Lo hice con inteligencia. Un año después del mensaje de texto que pretendía derrumbarme, la vida no solo había seguido, había florecido. Para entonces, la boutique contaba con 3 sucursales, una tienda online con alcance nacional y una clientela cada vez más fiel. El mensaje que Leandro me envió aquel día seguía enmarcado en mi oficina, justo debajo de un cartel nuevo que decía: el éxito es la mejor venganza. La ironía nunca me había parecido tan elegante. Durante la inauguración de la tercera tienda, los medios locales vinieron, cámaras y reporteros curiosos querían hablar sobre la historia detrás del éxito. Yo no hablé de Leandro. Hablé de perseverancia, de preparación, de cómo una mujer puede construir algo desde cero si deja de pedir permiso para crecer. Y en medio del evento, apareció Valeria. Sí, esa Valeria. La de los boletos a Miami. La que se reía de los chistes malos de Leandro como si fueran de comediante profesional. La vi entrar incómoda, como quien sabe que no encaja, pero igual siente que tiene que decir algo. Llevaba el cabello recogido y una expresión que no le conocía, vergüenza. Se acercó despacio, sujetando el bolso como si fuera un escudo. Hola. Andreina, dijo en voz baja. Solo quería pedirte disculpas. La miré en silencio. No por rencor, sino por respeto a mí misma. Creí todo lo que me dijo de ti. Que eras fría. Que no apoyabas sus sueños. Que lo anulabas. ¿Y ahora? Pregunté sin dureza. Ahora entiendo que esos no eran sueños. Eran excusas. Escapismos. Pensé que lo mío con él era especial, hasta que empezó a usar conmigo las mismas frases que usaba contigo. Negó con la cabeza, como quien se ríe de su propia ingenuidad. ¿Y te quedaste mucho tiempo con él? Pregunté. 2 semanas. En mi apartamento tipo estudio. Después de eso, empezó a quejarse del tamaño del closet, de que yo no ganaba suficiente, que lo presionaba. Me pidió que pidiera un préstamo para buscar algo mejor. Ahí entendí lo que querías decir con la diferencia entre un proyecto y una carga. Me limité a sonreír. ¿Y ahora? Ahora estoy con alguien de mi edad. Tenemos deudas y un apartamento pequeño, pero al menos estamos construyendo algo real. Gracias por no arruinarme la vida. Pude haber sido tú, si me hubiese casado con él. No supe si eso era una disculpa, una confesión o ambas cosas. Pero no necesitaba más. Le deseo suerte en silencio. Valeria se fue. Y yo volví a enfocarme en lo que realmente importaba, mi negocio, mis clientas, mi equipo. Una tarde, la madre de Leandro me llamó. No para criticarme ni para justificarse. Solo para agradecerme. Nos enseñaste algo, Andreina, dijo Gladys. A no seguir excusando el mal comportamiento de los hombres que amamos. Durante años lo defendimos, incluso cuando sabíamos que actuaba mal. Lo hicimos por costumbre, por vergüenza, por no aceptarlo. Pero ya no más. No dije mucho. Agradecí la llamada, pero también supe que ya era tarde. El respeto y el reconocimiento, si no llegan cuando más lo necesitas, duelen incluso cuando se entregan con sinceridad. Mientras revisaba los planos de lo que sería mi cuarta tienda, sonó mi celular. Era un mensaje de mi abogada. Leandro presentó otra solicitud para reabrir el caso. El juez la desestimó de inmediato. También le ordenó pagar los costos procesales. No pude evitar reír. ¿Cuántas veces más intentaría reescribir una historia que él mismo arruinó? Mientras tanto, seguía viviendo en el cuarto de su infancia, según me contaron. Su perfil en redes aún decía joven de corazón, aunque la foto de perfil estaba claramente desactualizada. La boutique, en cambio, seguía creciendo. Jóvenes emprendedores venían a pedirme consejos. Muchos eran mujeres que habían vivido historias similares, que habían renunciado a sus sueños por apoyar los de otros, que habían apagado su brillo por no incomodar. Yo les decía siempre lo mismo. La protección no es paranoia. Es respeto propio. 2 años después de todo, recibí una invitación para hablar en una conferencia de liderazgo femenino. Me pidieron que contara mi historia. Y no querían que hablara del divorcio ni del escándalo, sino de cómo había logrado proteger mi empresa, crecer y transformarme. Mientras me preparaba para ese discurso, recordé algo. Leandro creyó que su mensaje era el final. Y no. Fue el inicio. El inicio de una vida más plena. De una empresa sólida.
de una versión de mí que él nunca supo ver. Esa fue, y será siempre, mi mejor venganza. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.